Ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. Saludamos a los que también nos están sintonizando por la transmisión. Y pues vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, levántala. ¿Sí trae su espada? Muy bien, qué bueno, porque la vamos a usar en esta noche, amén. Y vamos a escudriñar y vamos a aprender lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Como ya lo decía Abraham, continuamos con nuestra serie, ¿verdad? Esta que acaba de empezar. Vamos al tema número 4. Y la parábola que vamos a ver el día de hoy es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuántos la han leído? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Y como título le he puesto: las apariencias, ¿cómo dice el dicho? Engañan. Y vamos a ver lo que esta parábola tiene para enseñarnos en esta tarde. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que inclinen su rostro y vamos a disponer este tiempo en las manos de nuestro Dios. Gracias, Padre, una vez más te damos porque tú eres fiel, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre y reconocerte en todos nuestros caminos, porque bendito es el hombre que confía en ti. Es bienaventurado, Señor, es feliz, es dichoso aquel hombre, aquella mujer que ha puesto su confianza, su esperanza en ti, Señor. Y nosotros queremos ser llamados bienaventurados delante de tu presencia. Ayúdanos a entender un poco más de las riquezas de tu sabiduría, las cuales están plasmadas en tu palabra. Queremos ser dóciles, Señor, a tu voz. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender esta palabra que tú has preparado para nosotros en esta tarde. Ayúdanos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Abra su Biblia, mi hermano. Vamos a leer un pasaje, Marcos 1:22. Como hemos estado aprendiendo en las enseñanzas que van de esta serie, las parábolas formaron gran parte de las muchas enseñanzas que Jesús dio estando en esta tierra. Porque muchas de las parábolas estaban llenas de ejemplos que los oyentes estaban muy familiarizados, pero que al mismo tiempo tenían el propósito de enseñar los misterios acerca del reino de Dios. Y como lo vamos a leer ahorita en Marcos 1:22, yo traigo la Nueva Traducción Viviente, dice así: la gente quedó asombrada ¿de qué? De su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos estos hombres que ya vimos que se opusieron a la enseñanza de Jesús. Uno de los resultados o ventajas que tenían las parábolas es que aquella verdad que estaba siendo presentada delante de los hombres era más fácil recordarla mediante ejemplos en lo natural, captando así la atención de los oyentes y aún del oyente más sencillo, y produciendo así el meditar en aquellas palabras con el propósito de poder despertar un interés en aquel que estuviera escuchando la parábola o la enseñanza o la alegoría o lo que fuera. Mas sabemos que no en todos sucedió la misma reacción, ¿verdad? Tenemos que saber, mis hermanos, que las personas que vivían en aquel tiempo, en el tiempo en el que Jesús estuvo en este mundo, entendían perfectamente todo lo relacionado a la tierra, la semilla, la mala hierba, el fruto, en fin, la agricultura en general. ¿Por qué? Porque era una de las principales actividades económicas en ese tiempo, y lo sigue. Todo lo que comemos todos los días. Por lo que es necesario, mis hermanos, tener en mente de manera aislada y extendida la parábola del sembrador. ¿A quiénes? A los discípulos exclusivamente. Para después de haberles explicado, comenzar con esta segunda parábola, donde toma el ejemplo de la siembra del trigo. Pero quisiera mencionar algunos puntos importantes
antes de continuar. Si gustas, ve abriendo tu Biblia ahí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24. ¿Ya lo tienes ahí? Bien. Tenlo ahí y vamos a continuar. El trigo, mis hermanos, es y ha sido uno de los alimentos más antiguos y es considerada por muchos una de las primeras plantas domesticadas por el hombre, siendo uno de los 10 alimentos de mayor consumo en el mundo. En la época de Jesús, mis hermanos, ya era de suma importancia el cultivo de este alimento. ¿Por qué? Porque era uno de los cereales usados y permitidos para hacer los panes sin levadura, utilizados en la celebración de la Pascua. Incluso podemos ver en el libro de Ruth cómo este trigo, la cebada, ya era una semilla muy común en ese lugar, en ese tiempo. Entonces es una semilla de muchos miles de años. Hablando en un contexto natural, de donde es tomado este ejemplo, las plantas de trigo, ¿alguna vez alguien ha visto plantas de trigo, mis hermanos? Sí, yo creo que todos las hemos visto, ¿verdad? Las plantas de trigo y de cizaña al ojo humano son bastante parecidas. Y aunque son especies diferentes, pertenecen a la misma familia. Su tallo y sus hojas son tan semejantes que en algunos lugares a la cizaña suelen llamarle falso trigo. La gran diferencia entre estos dos está en el que el trigo sí lleva fruto, y por el mismo peso del fruto que termina teniendo, termina por inclinarse y cambiar su color. ¿Saben de qué color es el trigo maduro? Como amarillo doradito, quemadito. Pero la cizaña, mis hermanos, no lleva absolutamente ningún fruto, porque sus espigas están huecas, están bofas, queda erguida y queda con el mismo color de cuando brotó, es decir, queda de color verde, no llega a la madurez. Y curiosamente, la cizaña suele criarse y brotar de manera espontánea. Di conmigo, espontánea. En los sembradíos de trigo. Es en la etapa de crecimiento cuando estas dos son muy parecidas. Y es muy difícil saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Por eso es considerada como una maleza o como una mala hierba. La cizaña, mis hermanos, aunque parezca trigo, no tiene ninguna utilidad para el ser humano, incluso ni para los animales. Porque su grano termina siendo un grano tóxico. Esto a causa de un hongo que se impregna en sus granos, por lo que es muy peligroso mezclar trigo y cizaña, porque puede llegar a ocasionar en las personas temblores, cólicos, convulsiones e incluso la muerte. El ir y dispersar o sembrar cizaña en los sembradíos de trigo de los demás estaba prohibido por la ley romana. ¿Por qué? Porque era una práctica común entre aquellos que se consideraban enemigos y tenían el deseo de estropearle el cultivo al otro. Y algo que siempre tenemos que tener en mente al estudiar esta parábola es: el trigo siempre va a dar fruto a su tiempo. La cizaña nunca será capaz de dar algún fruto para beneficio. Vamos a leer ahí Mateo 13, versículo 24. Viene Jesús de explicarles la parábola del sembrador a sus discípulos y dice el versículo 24: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, es decir, en la noche, vino ¿quién? Su enemigo.
y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo después el enemigo? Se fue, huyó. Versículo 26. Y cuando salió la hierba, es decir, después de un tiempo, y dio fruto, hablando del trigo, entonces apareció también ¿quién? La cizaña. Muy bien. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra? Cizaña. Levanta la mano. No todos, ¿verdad? Bueno, ya la escucharon. ¿Por qué no levantaron la mano? No se crean. Pero espero que si la escuchaste, no haya sido porque les dijeron cizañosos, Pues de este ejemplo natural y debido a las características de esta mala hierba, es de donde surge la famosa expresión, no metas cizaña. O no seas cizañoso. Y que incluso también se dice, no siembres cizaña. Esta palabra es definida no solamente como aquella planta dañina que crece espontáneamente, como ya lo vimos, sino que se le atribuye este nombre a cualquier cosa que hace daño a otra, ya sea por una ofensa o echando algo a perder. Y surgen sinónimos que nos van a sonar mucho más familiares que la palabra cizaña. Sinónimos como discordia, disensión, es decir, separación, enemistad y odio. Son más familiares estas palabras, ¿verdad? Que decir cizaña. Y yo creo que en más de alguna ocasión, ya sea por alguna persona cercana o incluso nosotros mismos, hemos sido testigos de esto. De cuando alguno viene y planta o siembra, es decir, habla, dice o cuenta algo con el propósito de crear una enemistad o simplemente desprestigiar a alguien más. Esto es lo que se refiere a meter cizaña o sembrar discordia, porque también lo podemos llamar como chisme o una murmuración o un falso testimonio. Y mi hermano, ante esto, nosotros tenemos que tener bien claro algo. No creamos a todo lo que escuchamos acerca de alguna otra persona, sea en la iglesia o sea en el trabajo o en tu misma casa. ¿Por qué? Porque siempre existirán por lo menos dos versiones del mismo hecho. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por las apariencias, por más que parezca algo una verdad. Por ejemplo, si una persona viene contigo y lo único que hace es hablar mal y decir cosas acerca de alguna otra persona con la que tuvo un conflicto, ¿será difícil discernir o darse cuenta que esta persona lo que tiene es amargura en su corazón? ¿Será difícil decir, mira, esta persona como que algo trae? Porque siempre que la veo me habla de la misma persona y se queja y habla mal y bueno, no tendría por qué ser difícil porque es evidente, a menos que tú estés en la misma condición. Lo vas a ver tan normal que hasta un consejo le vas a dar de cómo ser más cizañoso, yo creo. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla de la discordia. Acompáñame a Proverbios capítulo 6, versículo 14. Pero claramente esta discordia, mi hermano, no solamente es algo malo ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios es algo que no le agrada totalmente, en lo absoluto. Proverbios 6, 14 dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es decir, le causa vómito. Eso significa abomina, abominable, algo repugnante. Versículo 17: los ojos altivos, número 1. La lengua mentirosa, número 2. Las manos derramadoras de sangre inocente, ahí está el 3. El corazón que maquina pensamientos inicuos, la 4. Los pies presurosos para correr el mal,
la quinta. El versículo 19 nos dice la sexta: el testigo falso que habla mentiras. Y la número 7, ¿cuál es? Y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra, ¿qué? Cizaña. El que siembra un chisme, el que siembra una murmuración, una calumnia, un mal testimonio, lo que sea. Eso es aborrecible ante los ojos de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, una de las preguntas a respondernos hoy de manera personal e individual es la siguiente: ¿qué soy yo? ¿Trigo o cizaña? Una ayuda sería preguntarnos: ¿qué sale por nuestros labios cuando hablamos? ¿Agua dulce o agua salada? Pues claramente hablaremos conforme a nuestra verdadera naturaleza, la cual delante de Dios nadie puede ocultar. Esta parábola, al igual que la del sembrador, es de las pocas que Jesús no solo la narra, es decir, la cuenta, sino que también la explica más a detalle. Pero no lo hace a las multitudes, sino que lo hace de manera exclusiva. ¿A quién? A los discípulos. Porque es la manera que Jesús siempre enseñaba para cumplir así lo que estaba escrito ahí en Marcos 33, 34. Marcos 4, 33 y 34. Dice así: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, dice, les explicaba todo. ¿A quién? A ellos. Esta parábola se encuentra, mis hermanos, exclusivamente en el Evangelio de Mateo. Volvamos ahí a Mateo 13, versículo 24. Y cuenta con algunas similitudes con respecto a la parábola del sembrador, porque vemos personajes similares. Pero al analizarla y estudiarla, notaremos que su propósito e interpretación son diferentes. Tenemos en primer lugar la narración de Jesús de esta parábola, ahí en el versículo 24. Y posteriormente, no de manera continua, si tú te fijas ahí en tu Biblia, después de otras dos parábolas, encontramos la explicación de la misma, hasta el versículo 36. Y vamos a leer ahí Mateo 13, 24 al 30. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Notemos que Jesús toma situaciones que vivían las mismas personas de allá. Como ya lo comentábamos, era un delito o era algo que la ley romana no permitía hacer: ir y cosechar mala semilla o cizaña en los campos de tu enemigo. Entonces sigue diciendo: y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer. Esta es una palabra clave, mis hermanos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega o la cosecha, que es lo mismo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y vamos a saltarnos al versículo 36. Vamos a dar una lectura también a esta que es la interpretación o la explicación de Jesús. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, es decir, que la gente ya se había ido de sus casas, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, ¿qué le dijeron los discípulos? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos, Señor, enséñanos, ilústranos.
Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Ya lo sabemos, es Jesús. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su granero a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo 43 concluye: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En otra versión, este pasaje concluye diciendo: el que tiene oídos para oír, escuche y entienda. Pero mis hermanos, sabemos que la palabra de Dios, ¿cómo se ha de discernir? ¿Cómo se ha de entender? Espiritualmente. Claramente Jesús enseñó con ejemplos naturales, pero enseñó verdades espirituales muy profundas. A primera vista, podemos observar que, a diferencia de la parábola del sembrador, Jesús comienza con la frase: el reino de los cielos es semejante a. Es una frase que utiliza al inicio de muchas otras parábolas que encontramos ahí también en Mateo, donde el propósito era dar a entender que el ejemplo que iba a utilizar tenía como uno de sus propósitos dar una explicación de cómo es que el reino o el gobierno de Dios se ve reflejado en la creación en general. Porque ¿quién es el dueño de la creación? Dios. ¿Y Él reina sobre todo? Él reina sobre todas las cosas. Nadie le dice qué hacer, cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo. ¿Quién está a sus órdenes? Pues nosotros, sus hijos, ¿verdad? Pero también, ¿quién más? El mismo Satanás está a sus órdenes. ¿Que no acaso con Job le puso límites y le dijo: no lo toques a él, no lo mates después? Dios es quien gobierna en todas las cosas. Pero también hablar del reino de los cielos, también de manera específica habla de este gobierno en la vida de los hombres que estaban en el mundo, lo cual iba a ser posible únicamente a través de Jesucristo. Una de las lecciones que nos da esta parábola es acerca de la separación que Jesús va a hacer del trigo, que es la buena semilla, y de la cizaña, que es la mala hierba. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Pero también nos habla que mientras no llegue el fin del mundo, seguirá existiendo tanto el bien y el mal. Es decir, los hijos de Dios y los hijos del maligno, que en este caso es el enemigo, el que siembra la cizaña. Aquellos que pertenecen a Dios y aquellos que pertenecen al diablo. ¿Quiénes intervienen en la parábola? Bueno, resulta un tanto complicado poder darle la interpretación correcta a esta parábola con solo leer la primera parte. Aunque los personajes y los hechos eran bastante familiares a los oyentes, no lo era el significado. Vemos por eso la necesidad de tener que analizar esta parábola de la mano con su explicación. Pero no olvidemos, mis hermanos, que la multitud que no escuchó la explicación, ellos solamente se quedaron con la parte del versículo 24 al versículo 30. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos, como ya lo mencionaba, era estimular a que ellos reflexionaran en aquello que acababan de escuchar. Para lo cual, mis hermanos, era necesario el establecimiento del reino de Dios en la vida de los hombres, es decir, un discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ni aún los discípulos en ese momento tenían la capacidad de entender aquello que Jesús estaba enseñando. Es por eso que Jesús les explica la parábola de una manera más detallada, es decir, se las desmenuza, ¿verdad? Así como la mamá le da de comer a un niño
pequeño, ¿cómo tiene que darle el pollito? Le da todo el hueso ahí, mira, pues cómetelo tú ahí, lo vas pellizcando, ¿no? ¿Verdad? Tú le desmenuzas la comida para que se la pueda comer y sea digerible. Es lo mismo que Jesús hacía al explicar las parábolas. Y es lo mismo que nosotros hacemos aquí también. Tratar de explicar la palabra de una manera más digerible para que todos podamos entenderla. Tenemos, número 1, ahí en la parábola, dice Mateo 13:24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, nuestro primer personaje, ¿quién es? El que siembra. ¿Y dónde vemos la explicación? Bueno, lo vemos en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Versículo 37. Respondió él, Jesús, y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Claramente nos dice quién es el que siembra aquella buena semilla, es Jesús mismo. Vemos cómo en bastantes ocasiones habla y menciona que el reino de los cielos se había acercado a este mundo, dando a entender que Él era el Cristo, el cual libraría a su pueblo de la esclavitud del pecado. Algo que muchos judíos no entendían, porque ellos esperaban a un Mesías que los librara de la opresión del imperio romano, sin entender el verdadero propósito de su venida, es decir, manifestar el reino de los cielos, pero no solamente a través de Él, sino en las personas. Jesús, mis hermanos, era el único capaz de poder sembrar en este mundo el reino de los cielos. Porque los fariseos, los escribas y los saduceos, en vez de acercar al pueblo hacia Dios, ¿qué hacían? Los alejaban cada vez más. ¿De qué? Del plan y del propósito que Dios tenía para con ellos. Pero es en Cristo que se cumplen cada una de las palabras dichas por los profetas, algo que estos hombres se negaban rotundamente a reconocer. Vemos a uno de ellos que fue Nicodemo, ¿verdad? Un hombre estudioso de la palabra de Dios, que fue a Jesús de noche y dijo: oye, tú vienes de Dios, porque las obras que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. Y vamos allá a Lucas 4:17. Y ni aun ellos, viendo cumplidas las profecías en sus rostros, en sus narices, como decimos aquí en México, creían en Jesús. Lucas 4:17, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, aquí está, para llevar la buena noticia, que es la buena semilla. El mensaje del reino de los cielos, mis hermanos. ¿Y cuál es el mensaje del reino de los cielos? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje del reino de los cielos. ¿Era un mensaje complicado? No, pero era difícil de entender para aquellos que evidentemente no creían en Jesús y no le reconocían como el Mesías. Dice: porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Claramente Jesús no solamente se refería de una manera natural, que los cautivos iban a ser liberados, que los cojos iban a caminar, que los ciegos iban a ver. Se refería de una manera espiritual, porque ¿cómo era la esclavitud? Espiritual. Versículo 20: lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Allí estaba el reino de los cielos, gritando a través de la vida de Jesús. Dios mismo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué más vemos ahí? ¿Dónde es donde sembró la buena semilla este hombre? O en este caso Jesús. En un campo, ¿verdad? ¿Y de quién era el campo? De él, ¿verdad? Dice: un hombre sembró buena semilla en su campo. Y vamos al versículo 38, ahí en Mateo 13 dice: el campo, ¿qué es? El mundo.
Di conmigo, mundo. No es la iglesia, mi hermano. Porque tristemente se ha interpretado o se ha enseñado que el trigo y la cizaña únicamente se refiere a lo que sucede dentro de una iglesia. Y esto no es así. Es incorrecto enseñarlo. ¿Por qué? Porque claramente Jesús mismo ahora sí que se tomó la delicadeza para explicarnos y no confundirnos. Claramente dice que el campo es el mundo, lo cual es de manera literal, es decir, la tierra que tú y yo habitamos. Como lo comentaba, muchos han cometido el error de interpretar que solamente se refiere a la iglesia, pero es incorrecto. Claramente nosotros, que somos hijos de Dios y formamos la iglesia de Cristo, ¿dónde está su iglesia actualmente? En el mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos movemos y nos desenvolvemos todo el tiempo dentro de este mundo. ¿O alguien aquí sale de la galaxia de vez en cuando? ¿Algún marciano por aquí? No, ¿verdad? Todos somos terrícolas. Bueno, somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Porque no pertenecemos a este mundo, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero mientras estamos aquí en el mundo, ¿sí? Lo cual representa aquel campo de este hombre, que es Jesús, la tierra. Y recordemos cómo Jesús en su oración, ahí en Juan 17, versículo 15, acompáñame si gustas, antes de ir a la cruz, no rogó al Padre que nos sacara o nos llevara a otro lugar fuera de este mundo. Incluso hay una doctrina que enseña que el reino lo vamos a establecer nosotros como iglesia aquí en esta tierra. ¿Alguna vez has escuchado esta doctrina o esta enseñanza? Y bueno, esta parábola nos ilustra que no es así. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús dijo que no nos llevara a otro lugar fuera del mundo, sino su oración era para que fuéramos guardados del enemigo. Quien este enemigo está en todo lugar y aún dentro de las iglesias, mis hermanos. Es decir, a través de personas que son cizaña, que meten ideas, meten pensamientos, murmuración y demás. Lo vamos a ver más adelante. Juan 17:15 dice así: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo, el que va y siembra la cizaña en el campo. El que va y, como decimos aquí, mete su cuchara para que no crezcas, para que no sigas madurando en la vida cristiana. Y dice el versículo 16: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Por lo tanto, mis hermanos, no vamos a negarnos a la realidad que en todo lugar, incluyendo aún dentro de muchas iglesias, nos encontraremos con que hay trigo y ¿qué más? Y cizaña. Pero no es exclusivo de la iglesia. Porque tú sales a la calle, vas a la tienda, te puedes encontrar a una persona que no es hija de Dios y te puedes encontrar a tu hermano de aquí de la iglesia. Vas al súper y pasa exactamente lo mismo. Vas al trabajo y es lo mismo. Estamos en este mundo, no nos podemos salir del mundo. Convivimos con la cizaña en todo tiempo, pero también convivimos con trigo, con nuestros hermanos en la fe. Es inevitable poder evitar la cizaña, no olvidándonos que antes de nosotros ser hijos de Dios, mis hermanos, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados, prácticamente en condición de cizaña. Pero Dios es el único, mis hermanos, que tiene el poder, ¿para qué? Para cambiar nuestra naturaleza. Aquella vieja naturaleza en una nueva naturaleza, pero solamente a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. ¿Y qué sembró este hombre? La buena semilla. Vamos a leer ahí Mateo 13:24, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿qué? Buena semilla. Y la interpretación la vemos en el versículo 38. Volvamos a leer ahí: el campo es el mundo, la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Bueno, eres hijo del reino, tú eres esa buena semilla ahora.
No es la palabra de Dios como en la parábola del sembrador, ¿sí recuerdan? Que la semilla era la palabra de Dios, sino que ahora somos todos aquellos que estamos siendo gobernados por Dios día con día. Así es. Todos los que estamos siendo gobernados por Dios somos esa buena semilla ahora. ¿Por qué? Porque ahora a nosotros nos es dada la encomienda de ir y ¿qué? Y predicar el evangelio. ¿Dónde predicamos el evangelio? ¿Aquí en la iglesia? Allá afuera, en el campo, en el mundo, es donde somos llamados a hacer luz, a hacer sal. Es evidente que cuando nosotros nacimos en este mundo, ¿cómo nacimos? ¿Siendo hijos de Dios? No, todo lo contrario. Éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, una enemistad con Dios a causa del pecado que entró por la desobediencia de Adán. Y cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo creó? En perfección, en santidad. Ahí estaba la buena semilla que Dios había creado desde el inicio. Pero por causa de que el enemigo vino y sembró engaño y sembró mentira, aquella consecuencia de su desobediencia pasó a todos los hombres desde aquel momento. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. ¿Quién mató a quién? Abel. Caín mató a Abel, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Caín era hijo del maligno y Abel era hijo de Dios. Entonces, desde el inicio, mis hermanos, ahí están los dos tipos así que de fruto, el que es trigo y el que es cizaña. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos del enemigo. Romanos 3:23, no lo busque, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición, mi hermano, destituidos, separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero Juan 1:11 nos dice lo siguiente: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿A quién? A Jesús. Versículo 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos han creído y han recibido a Jesucristo? Bueno, entonces ahora Dios te ha dado ese derecho, esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora ya dejamos de ser hijos del maligno, esclavos de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, para ahora ser esa buena semilla que está en el campo, que es el mundo. Y una buena semilla, ¿qué debe de producir? Buen fruto. A eso estamos llamados a ser, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahora se ha producido a través de ese nuevo nacimiento una vida espiritual. Una vida espiritual que nos da la oportunidad de poder entender todas y cada una de las enseñanzas que nos ha dado el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y hay un ingrediente más que surge. Versículo 25 en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, es decir, de noche, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Versículo 38, allí en la última parte dice: y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. De manera clara, mis hermanos, Jesús dice que la cizaña, aquella que brota, aquella que surge juntamente con el trigo, aquella hierba mala y tóxica que crece junto con el trigo, son todos aquellos que son hijos del malo, es decir, hijos del diablo. Se escucha fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Así como Jesús les dijo a los fariseos: ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. El diablo es homicida, el diablo es mentiroso y no hay verdad en él. Y ustedes hacen lo mismo que su padre. Si fueran hijos de Abraham, me creerían y las obras de Abraham harían. Pero claramente los fariseos no evidenciaban ser hijos de Abraham, es decir, hijos de Dios. Porque evidentemente, mis hermanos, son las únicas dos tipos de personas que existen dentro de este campo. ¿Quiénes? Los hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Muchos dicen, ¿verdad?, que todos somos hijos de Dios.
Pero esto es un error. Todos somos criaturas de Dios. Dios es el Padre, pero de la creación. Si tú quieres que Dios sea tu Padre, pues bueno, tienes que acercarte a Jesucristo, porque Él es el único camino hacia el Padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nueva traducción viviente, nos dice así: ¿cómo poder identificar lo que es cizaña? Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, o hablando en términos más fáciles, es cuando alguien sigue practicando el pecado, es decir, que lo hace una y otra y otra y otra vez, dice, demuestra que pertenece ¿a quién? Al diablo. Claramente alguien que sigue practicando el pecado no puede pertenecer a Dios, porque entonces no está evidenciando que es una nueva semilla o una buena semilla. Demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Pero no es de manera automática, sino es a través de nosotros creer en el sacrificio de Jesús por medio de la fe. Por gracia recibimos esa adopción como hijos. Entonces, por medio de nuestros frutos, de la misma manera que el trigo y la cizaña se diferencian, es que también se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. En Mateo 13:26 nos dice la parábola: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Aquí vemos algo muy interesante. El trigo se sembró en su momento, pero entre lo que salía la hierba, es decir, los primeros retoños, ¿cómo se le dice? Los brotes, gracias hermana, experta en botánica. Entre que salían los primeros brotes de esa semilla de trigo, alguien vino y ¿qué puso? Cizaña. Es decir, vino y sembró algo, un veneno, algo tóxico. Y dice la escritura, cuando salió la hierba y al tiempo, ¿qué dice? Y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué sugiere aquí la lectura? Bueno, sugiere que había pasado algo de tiempo y los hombres que habían o que estaban ahí cuidando el campo, pues claramente se dieron cuenta al tiempo que también había cizaña. ¿Por qué? Por la cuestión de la diferenciación entre el trigo que cae por el fruto y la cizaña que queda erguida. Pero siempre van a salir juntas. Y vamos a seguir leyendo ahí en 1 Juan 3:9, en la nueva traducción viviente. Y nos sigue diciendo, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Es decir, aquel que es trigo, verdadero trigo, no se caracteriza por vivir de una vida deliberada o vivir como antes, sino manifestar por medio de nuestras vidas que somos hijos de Dios, que tenemos fruto en nuestras vidas. Porque la vida de Dios está en ellos, la simiente de Dios, la semilla de Dios. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Versículo 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, ¿qué dice la escritura? No pertenece a Dios. Es uno de los primeros rasgos, mis hermanos, de aquel que es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. El amor de Dios se ha derramado en él, por lo tanto ahora puede amar, puede manifestar el amor. Confirmamos entonces que tanto los que ahora somos buena semilla, los hijos de Dios, y los que son cizaña, los hijos del diablo, habitamos juntamente en este mundo. Es decir, todos, tanto la buena semilla o el trigo y la cizaña, estamos dentro de una sociedad la cual siempre nos va a querer jalar y distraer y llevar a hacer todo lo que no agrada a Dios. ¿Es cierto? En la televisión, en las redes sociales, en nuestros trabajos, en nuestra misma familia que no conoce de Dios. ¿Qué van a intentar hacer siempre? Jalarnos a hacer lo que no agrada a Dios. Ay, tú que ya, aleluyita, ya te crees muy trigo.
Dile, sí, tú muy cizaña. No te creas. Naturalmente hablando, ahorita vamos a explicar un poquito más. Les iba a traer un video, pero ya no lo pude traer. Pero bueno, ya después se los mandaré ahí por el grupo. ¿Sí lo quieren ver? Me pareció muy interesante, ya que explica que verdaderamente están pegadísimas el trigo y la cizaña. Crecen de manera junta, literal. ¿Por qué? Porque sus raíces prácticamente se juntaron, se entrelazaron entre sí. Es por eso que dice Jesús, no la arranquen, porque puedes también arrancar el trigo cuando quieras arrancar la cizaña. Es por eso que tienes que esperar el tiempo, porque el tiempo va a declarar si era verdaderamente trigo o era cizaña, que es trigo falso. Miren, gracias hermanos. Ahí está la diferencia del que es trigo y lo que es cizaña. La cizaña siempre se queda igual, hasta la siega, así, nunca dobla su tallo. En cambio el trigo se doblega por el peso del fruto. Muchas gracias hermanos. Entonces, mis hermanos, estamos en este mundo que es el campo. Y la cizaña, mis hermanos, la cual está alrededor de nosotros, pues ciertamente nos va a mover siempre, nos va a querer arrastrar a hacer lo que antes hacíamos. Gálatas 5:19 nos manifiesta y nos declara cuáles son aquellos deseos de la naturaleza pecaminosa, que es inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Bueno, una lista interminable. Y dice Pablo, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y vayamos a 1 Corintios 6:9. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice algo muy importante. Y esto erais algunos. Es decir, que Dios puede transformar una vida llena de pecado ¿en qué? En una buena semilla, en un hombre o una mujer que ahora le pertenezcan a Él. ¿Por qué? Porque dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, es decir, apartados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ya habéis sido justificados, es decir, declarados inocentes en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a seguir Mateo 13, versículo 27. No, perdónenme, el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el versículo 39 nos da la interpretación, nos da la explicación. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Es el diablo el que siembra la cizaña. Este enemigo, quien se encargó de engendrar y producir hijos malos, es el diablo. Y que por consecuencia de nosotros ahora ser hijos de Dios, automáticamente ahora tú y yo también somos sus enemigos, ¿sabías? Somos sus adversarios. Es decir, al nosotros rendir nuestras vidas a Cristo, dejamos de ser sus esclavos y pasamos ahora a ser esclavos de Cristo. Por lo que ahora este enemigo espiritual que tenemos siempre va a estar buscando la manera de hacerte caer y fallar. Aunque recordando un poco de las enseñanzas que habíamos visto de la serie de discípulos, veíamos que hay tres formas en las cuales nosotros podemos ser movidos a fallar. La primera es nosotros mismos, nuestra propia concupiscencia, la cual sigue estando ahí latente. ¿O alguien ya no tiene concupiscencia? ¿Malos pensamientos, malos deseos? Todos en alguna medida tenemos todavía esos rasgos de la vieja naturaleza. No se ha manifestado lo que hemos de ser, dice la Escritura. En segundo lugar tenemos el mundo y sus deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne,
las riquezas, la vanidad, la fama. Y en tercer lugar, tenemos a Satanás, quien claramente está detrás de todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que él opera en el mundo, ¿verdad? En todo lo que hay en el mundo. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice cómo tenemos que andar. Ahora, como esos trigos, como esas buenas semillas que andamos en este mundo, que es el campo donde hay cizaña, dice Primera de Pedro 5:8, nueva traducción viviente, estén alerta. ¿Y qué significa estar alerta, mi hermano? Estar así medio, ay, me estoy cayendo. No, estar alerta habla de estar vigilante. ¿Qué le dijo Jesús cuando lo acompañaron al huerto de Getsemaní? Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Como si les hubiera dicho, ¿verdad? Duérmanse. Aquí en el Hotel Camarena, no se preocupen. No, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Cómo es el enemigo? Gran enemigo, es decir, siempre va a estar al acecho de ti. El diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y curiosamente, este diablo, como león rugiente, nunca se sacia, mi hermano. Siempre va a estar buscando la manera de llegarte, la manera de sembrarte algo para que dejes de alcanzar la gracia de Dios, brotando una raíz de amargura tal vez, una raíz de enojo, una raíz de rencor hacia tu esposa, hacia tu esposo. Siempre va a estar buscando de qué manera hacerte caer. Pero ¿cómo tenemos que estar? Alerta. Cuando vas que el enemigo llegó y quiere quitarte la paz por medio de la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, ponte a orar. Ponte a orar. Porque dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y él qué va a hacer? Va a huir de nosotros. Pero tenemos que resistir al diablo en obediencia al Señor. No tratar de enfrentarlo, porque a eso no estamos llamados. Y aquellos que le obedecen, mis hermanos, al diablo, claramente, son sus hijos, quienes hacen y se comportan de la misma manera que él. Allí en Juan 8:44, Jesús reprocha a estos hombres religiosos y les dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Fue una declaración bastante fuerte la cual hizo Jesús. Pero era verdad. Jesús no se tentaba el corazón al hablar la verdad. Dice, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Por lo tanto, si a ti te gusta hacer las cosas malvadas que hace el diablo, entonces probablemente todavía no seas trigo, mi hermano. O todavía no hayas nacido de nuevo. Sigue diciendo, Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y primera de Juan 5:9 dice así en la traducción al lenguaje actual: dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Por lo tanto, la gente que tú conozcas, tu familia, incluso tu esposo, tu esposa, no lo sé, tus hijos, si no agradan a Dios es porque siguen siendo dominados por el diablo y por sus propios deseos. Pero no cesemos de orar por ellos, de ser luz, para que puedan ser convertidos y sean salvos por medio del poder de Dios. Amén. Y después sigue diciendo ahí en Mateo 13:27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la Las semillas, hoy nomás.
Las raíces del trigo y la cizaña están tan entrelazadas que no las puedes separar. Solamente hasta que llega la cosecha las arrancas y es que puedes separar una de la otra. Antes no puedes. Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Es decir, nos habla que el tiempo va a salir y va a, ¿cómo se dice? Va a descubrir lo que verdaderamente era aquella persona. Y esto lo pudiéramos aplicar a personas que están incluso dentro de las iglesias. Y no solamente personas que vienen y asisten y se sientan en los lugares para escuchar la palabra, sino también incluso hay iglesias donde hay personas que están sirviendo en esa iglesia, pero son cizaña, mi hermano. Y más tristemente, hay hombres parados en el púlpito que son cizaña, mis hermanos. ¿Por qué? Porque enseñan doctrinas erradas, doctrinas de demonios, lo dice 1 Timoteo 4. ¿Y qué es lo que producen? Falsos seguidores de Cristo. Lo mismo que los fariseos en el tiempo de Jesús. Entonces sigue diciendo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y vamos al versículo 39, donde nos da la explicación. Volvemos a leer: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega, es decir, el tiempo de la cosecha, cuando se van a recoger ambos, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo 43 concluye: entonces los justos, aquellos que son verdadero trigo, verdaderos hijos de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos aclara entonces que esta siega o cosecha se tendrá lugar en el fin del mundo. Esta cosecha incluye la separación entre aquellos que son trigo, los que son verdaderos hijos de Dios y quienes han dado frutos de justicia, y entre aquellos que son cizaña, los que son claramente hijos del maligno, y quienes por más aparente bondad o buena moral que pueda mostrar una persona, nunca lograron dar frutos agradables delante de Dios. ¿Y cómo va a estar el campo antes de que llegue el tiempo de la cosecha? ¿Cómo está el campo ahorita allá afuera, mis hermanos? Está lleno de maldad. Y claramente Jesús lo dijo: la maldad va a seguir en aumento. No esperemos que esto mejore, mis hermanos. Está escrito que esto iba a acontecer. Porque los hijos de Dios y los hijos del maligno vamos a seguir en este mundo. ¿Cuál debe ser nuestra oración? El espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús, ven. Esa debe ser una oración en nuestro corazón, mis hermanos, constante. Anhelar que Jesucristo redima a su pueblo, a su iglesia. Pero mientras que Cristo no venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Nada? ¿Quedarnos como trigos ahí parados? No, tenemos que ser luz, mis hermanos. Tenemos que ser sal. Tenemos que manifestar el carácter de Cristo, el fruto que hemos sido llamados a dar. Por lo que la maldad va a ser tal en este mundo que muchos no solamente van a permanecer en ese estado de maldad, pero en muchos otros va a evidenciarse su verdadera condición, si eran verdaderamente hijos de Dios o no lo eran. Es por eso que yo te comentaba al inicio, una de las preguntas que tenemos que respondernos es: ¿qué soy yo? ¿Estás seguro de que eres trigo? ¿O tienes dudas todavía de ser un verdadero trigo en el campo del Señor? Si tienes dudas tú de ser un verdadero trigo, es decir, de ser esa buena semilla en el campo de Dios, bueno, mientras haya vida, aún hay esperanza.
Dios es paciente para con todos, esperando que ¿qué? Que se arrepientan. Pero sabemos que no todos van a proceder al arrepentimiento. Isaías, el profeta, en capítulo 5, versículo 20 al 23, nos dice una verdad que no solamente lo vivió él en su tiempo, sino que hoy también, hoy en día lo vemos. Isaías 5:20 dice así: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Es decir, cambiando las cosas que naturalmente son malas, llamándoles algo bueno. Todo lo que vemos en la sociedad ahorita, el aborto, la ideología de género, tantas cosas, incluso ya hay algo que se le llama suicidio asistido. ¿Lo han escuchado? Ya lo están celebrando incluso en algunas iglesias metodistas, creo, o presbiterianas, no recuerdo. Pero ya lo están celebrando. Ya están oficiando suicidios asistidos, ¿tú crees? Están tomando un lugar que no le corresponde al hombre, sino solamente a Dios. Está el dar la vida y el quitarla. Entonces dice el versículo 21: qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. ¿Conoces tú a alguien así? Yo la primera vez que leí este pasaje dije, órale. Me acordé de muchos de mis compañeros de la preparatoria, que no, es que yo me echo tantas, y se jactaban de eso. Y versículo 23: aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Esta ciega, mi hermano, de la cual nos habla este pasaje, esta parábola, claramente no es una disciplina a la iglesia, sino que es el justo juicio de Dios viniendo sobre este mundo. Por eso es que Jesús dice que va a enviar a los segadores, que son los ángeles, a hacer esta separación. Pues al tiempo de la siega es cuando se logran diferencias entre aquellos que son trigo verdadero y aquellos que son cizaña y que nunca cambiaron su naturaleza. Será entonces evidente quiénes dieron fruto y quiénes aparentaban tener fruto. ¿De cuáles somos, mis hermanos? Jesús nunca dijo que acabaría con la maldad de este mundo. La maldad sería vencida de manera individual por medio de aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado. Esta parábola también, mis hermanos, nos habla del amor, la misericordia y la paciencia que Dios ha tenido para con todo el mundo. Es decir, para con el campo que Él gobierna. Porque cuántas muestras de misericordia no tuvo el Señor con nosotros antes de rendirnos a sus pies. Y cuántas muestras de misericordia no sigue teniendo con todo el mundo que le da la espalda. Mas sin embargo, mis hermanos, nosotros estamos llamados a ser ese trigo que lleva fruto. ¿Para qué? Para que de nuestro mismo fruto otros puedan tomar y puedan conocer y gustar la gracia y la misericordia de Dios. Pero tristemente los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida tienen cautivos a muchos hombres, creyendo, como dijo Jesús, ¿verdad?, que la abundancia de bienes o la gloria del hombre consiste en la abundancia de bienes que posee y no en conocer a Dios y a Jesucristo, el Salvador del mundo. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, si nos consideramos verdaderos hijos de Dios, es decir, de aquellos que son trigo y llevan fruto en su tiempo, nuestro deber es mantenernos firmes ante las diferentes situaciones que van a querer venir a meter cizaña en nuestra vida. Porque recordemos que estamos rodeados de ella, no podemos evitar que crezca, pero sí podemos evitar que nos estorbe para crecer. Busquemos, mis hermanos, siempre andar como es digno del llamado que hemos recibido de parte de Dios. Como dice la Escritura en Efesios 4, dando fruto
en toda buena obra y correr esta carrera con paciencia, poniendo nuestros ojos siempre ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Les invito a que nos pongamos en pie. Es inmensa la sabiduría que Dios nos manifiesta cuando escudriñamos su palabra, mis hermanos. No dejemos de escudriñar la palabra, de leerla, de meditar en ella, porque dijo Jesucristo: escudriñen las Escrituras, escárbenle. ¿Por qué? Porque en ellas está la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Busquemos, mis hermanos, a Dios para que cuando Él llegue y llegue el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, podamos ser puestos y llevados al granero de Dios. ¿Cuántos quieren estar en el granero de Dios al final del tiempo? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos muestras tu amor y tu misericordia y un cuidado tan hermoso para con nosotros. Cuidas de tu campo porque es tuyo, Señor. Y aun cuando sabes que hay cizaña en él, no la arrancas, porque aún tú tienes misericordia de aquellos que son cizaña. Porque puedes tú transformar las vidas de aquellos hombres, así como lo hiciste con el apóstol Pablo. Un hombre que pensaba que te servía, un hombre que pensaba que te agradaba, pero no lo hacía. Hasta que tuvo un encuentro contigo, Señor, y fue transformado y fue grandemente usado por ti y llevó mucho fruto, y por medio de su vida muchos otros creyeron. Así queremos ser, Señor, como ese trigo que lleva fruto y más fruto, Señor. Pero queremos estar pegados a ti, permanecer como esos pámpanos con los cuales tú nos comparas, que hemos sido injertados en ti, que eres la vid. Queremos que limpies el fruto que ya hemos dado, para que podamos llevar más fruto, Señor, para tu gloria, para que tú seas exaltado y para que aún otros, Señor, puedan venir y conocerte y gustar de tu presencia, gustar de tu perdón, gustar de tu salvación, Señor. Ayúdanos en todo tiempo y enséñanos a vivir cuidándonos, mirando cómo andamos, siendo sabios, no necios, aprovechando bien el tiempo, Señor, porque sin duda los tiempos se acortan. Pero tú vienes por una iglesia pura y sin mancha. Tú vienes a cegar trigo de tu campo, Señor, y queremos nosotros estar ahí en tu granero, para al final resplandecer como el sol en tu reino, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por animarnos, Señor, a no decaer y a seguir esforzándonos por crecer, por dar fruto, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos, por esta palabra. Llévela en su corazón y a vivir como trigos, verdaderos trigos que llevan fruto en medio de este campo que es el mundo. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que pasen una buena noche.